Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un cordial saludo para los que nos escuchan en esta nueva sesión de su programa Recordar a nuestros maestros. El día de hoy nos encontramos Lina Pulido Abella y Santiago Alarcón para realizar el programa de radio que, como vienen escuchando quienes nos siguen en estos programas, versa sobre Franz Kafka y particularmente sobre su texto Carta al Padre. Queremos aprovechar para enviarle un afectuoso saludo inicialmente a Carlos Mario González, el director de este programa de radio y que, como bien saben, habitualmente nos sigue y realiza con nosotros el programa. Hoy no puede acompañarnos, pero aprovechamos para enviarle un afectuoso saludo. Y por supuesto también a Jorgito Benjumea, que siempre nos apoya pues en esto de la organización del programa para que sea presentado y se escuche de la mejor manera posible. Y por ende también a la emisora de la Universidad Nacional. Bueno, con Lina estamos pensando un tema que nos parece crucial en la obra de Kafka, o por lo menos en lo que se va vislumbrando en este texto suyo de Carta al Padre, que es un tema que, si se quiere, es uno que cruza la reflexión que hay en este texto, en Carta al Padre, pero que también puede servirnos como una especie de faro para guiarnos en la lectura ya, digámoslo, de las obras propiamente artísticas de Franz Kafka. Ese asunto lo podríamos denominar o situar como en una permanente y una exigencia que tiene Kafka ante la verdad. Lo voy a elaborar un poco más. Esa exigencia tiene que ver con unas preguntas, con unas indagaciones que hace Kafka en este texto a partir de unos análisis que hace de la experiencia con su padre, pero como lo hemos visto, no es una experiencia que solamente se remite a la relación con el padre, sino que también se explaya hacia la experiencia con la madre, hacia la experiencia con los hermanos, y donde Kafka no hace una mera narración de hechos, sino que va sopesando, analizando, va tratando de entender y exponerle con la mayor amplitud posible a su padre la influencia particular que tuvo él en su vida y cómo eso ha marcado un destino, cómo eso dejó unas huellas profundas en él que determinaron su manera de comportarse ya en otras esferas de la vida. Recordando un poco el comentario que precisamente realizó Carlos Mario el pasado domingo, él anotaba ahí que Kafka es capaz de hacerse preguntas en esos otros ámbitos donde quizá nosotros lo que hacemos es afirmar y pasar de largo, en temas como la educación, la experiencia dentro de una institución educativa, la experiencia en torno al trabajo, lo que implica una profesión y por supuesto estaría el tema del matrimonio que también Kafka lo aborda y pues lo que hemos visto en torno a su familia. Entonces son diversas instituciones que Kafka es capaz de poner en análisis y en interrogación, de una manera muy particular porque pues inicialmente hace una indagación desde su infancia, como no podría decirlo inicialmente en esa posición de como hijo y como hermano, pero luego esa exigencia de seguir indagando, de ponerse en situación en ciertas cuestiones de la vida, ya por ejemplo lleva a un Kafka a verse como un hombre mayor que podría decirse se está preguntando por el sentido de su vida, lo que corresponde a su vez preguntarse por su identidad, sobre cómo la afirma, sobre cómo de alguna manera él, lo voy a decir de esta manera, es capaz de ser sincero consigo mismo. Porque yo creo que eso es lo más excepcional o lo más impresionante con Kafka. Kafka tiene todo para, digámoslo,
volverse un tipo cómodo, tranquilo, pero hay algo en él que lo habita y que lo exige a no engañarse. No sé, no sabría cómo explicar bien ese punto, pero es algo que explaya en su escritura cuando es capaz de hacerse autocríticas, de decirse, por ejemplo, en algunos apartados que veíamos, que, por ejemplo, respecto a la escuela, él no sentía que él fuera un estudiante destacado, sino que simplemente tenía una memoria normal y que incluso pues que pasaba los cursos con cierta facilidad, que él no veía ahí algo tan desarrollado y que incluso veía como una cierta contradicción el hecho de que él superaba cursos o que pasaba de un grado a otro y que a veces fantaseaba con el hecho de que alguna vez en el encuentro los profesores se iban a dar cuenta de la estafa que Kafka estaba haciendo al pasar los años cuando él, en términos subjetivos y ya en su propia reflexión interna, sabía que él no estaba aprendiendo algo esencial o que no se estaba desarrollando. Eso, por nombrarlo, es uno de los varios ejemplos que podríamos traer a colación. Hay otros más, o sea, está por ejemplo el asunto de la libertad, que yo creo que es crucial y uno podría quedarse ahí mucho tiempo, pero cuando él anota ese punto a su padre sobre el hecho de que él, por ejemplo, no se sentía plenamente libre, que esa supuesta libertad que el padre le había otorgado para elegir una profesión realmente para él era como una especie de carga o de enorme dificultad porque él no sabía hacer uso profundo, digámoslo, plenamente consciente de esa libertad. Pero ese, como muchos otros ejemplos, se pueden traer a colación sobre las múltiples actitudes y disposiciones de Kafka a ser exigente consigo mismo respecto a un punto de ser veraz, uno podría decir de ser auténtico también, y casi diría yo, Lina, ahí como un anticonformista radical, porque como decía ahorita, y lo insisto, tenía todo para volverse un tipo cómodo, pero no solamente por su, digámoslo, su situación cómoda, económicamente, pudiente, sino porque de alguna manera, comillas, tenía resuelta la vida, una profesión, un estudio, podía haberse casado, pero no. Resulta que este tipo impone la pregunta, impone la indagación y gran parte de eso es lo que vamos a ver en su literatura y sin duda alguna lo ha expresado hasta ahora. Quisiera proponer ese punto como entrada a Ilina. Creo que hay varias cosas que me parecen interesantes en lo que has mencionado, Santi, y tiene que ver con esa pregunta que nos hemos venido haciendo a lo largo de varios programas y en general del seminario de 100 años sin Franz Kafka. Y tiene que ver con dónde está la singularidad de Kafka, es decir, qué es lo que lo hace, en fin de cuentas, ser Kafka. Entonces, veíamos en Carta al Padre, pues que en realidad se trata de una vida con un padre, dice, retomando el comentario del profe Carlos Mario, con un padre pues que no es un padre muy diferente a otros padres ni de su época, ni siquiera tampoco de nuestra época. Entonces, ¿dónde estaría esa singularidad? Y también retomando el comentario que realizó el profe Carlos Mario el domingo pasado y que los oyentes pueden escuchar en el canal de YouTube de la Biblioteca Franz Kafka, el profe mencionaba que es en la escritura donde Kafka encuentra su dominio de realización y donde asienta su propia identidad. Es decir, allí es donde él hace esa conquista de la libertad, donde combate también las propuestas identitarias que le ha impuesto una sociedad particular, una forma de familia particular, un padre, que es también lo que nos trae en particular a este texto de Carta al Padre, y es entonces en la escritura donde él logra reafirmar su soberanía. Entonces, si uno se pregunta por dónde está la singularidad de Kafka, necesariamente tendremos que remitirnos al tema de su escritura. Y allí a mí me gustaría volver sobre un texto que escribió Hannah Arendt respecto a, o más bien en el momento de la conmemoración de los 10 años de muerte de Kafka, y donde ella afirma precisamente sobre el valor de la escritura de Kafka,
que es en esa escritura en donde él hace una denuncia o más bien pone de presente unas problemáticas que son esenciales de la modernidad y que como ejemplo de una de esas múltiples problemáticas que él pone sobre la mesa, pues tiene que ver con ese problema de la identidad de sus personajes y que habla también de una búsqueda de Kafka por su propia identidad. Entonces ella menciona a modo de ejemplo que los personajes en general de Kafka pues carecen de un nombre y que carecen como de unos rasgos o unas características propias, digamos, de una singularidad, sino que más bien son personajes que funcionan dentro de una sociedad que les asigna un papel definido y que de hecho más bien el drama de esos protagonistas es precisamente la búsqueda de un puesto o de un lugar en esa sociedad, que son personajes que no tienen tiempo, que no tienen posibilidades de desplegar esas cualidades individuales. Y lo menciono precisamente porque ahí hay una pregunta muy importante que se hace Kafka a partir de la escritura y que tiene que ver con su propia pregunta por cuál es su lugar dentro de la sociedad, por ese proceso también de búsqueda de sí mismo y cómo por medio también de la escritura crea y construye un lugar propio. Entonces, lo menciono también a propósito de lo que estabas diciendo, Santi, respecto a cómo Kafka habría podido ser una persona que se acomoda y que tiene unas condiciones que le permitan acomodarse fácilmente, pero que lo que vemos también en él es precisamente una renuencia a acomodarse a un rol como funcionario, a un rol dentro de una familia, dentro de una escuela. Y creo que allí podemos encontrar también unas líneas importantes para pensar la singularidad de Kafka de cara a la escritura, que es tal vez la razón por la cual 100 años después seguimos hablando de Kafka. Sí, de hecho hay varios puntos en los cuales uno se podría detener, pero digámoslo en esa pareja entre la búsqueda de la identidad y el cuestionamiento que hace Kafka a las propuestas de la sociedad para hacer esa identidad, efectivamente está ahí como en el punto intermedio, pues en el punto intermedio, es decir, poniendo a Kafka en la mitad, la escritura, como esa posibilidad de realización de algo que en él aclamaba ser como aclarado, de alguna manera descifrado, si se quiere. Yo pensaba que una cosa muy reveladora de esta escritura de Kafka es que es reveladora porque lo va autointerpretando a él y él de alguna manera va identificando cosas de su ser. Y alguien que se pregunta algo de su ser que tiene que ver mucho con el asunto de la identidad es la pregunta ¿quién soy yo? Y esa pregunta de quién soy yo en relación con los demás y a partir de las influencias particulares que han ejercido esos demás en él. En este caso, un padre que marcó mucho su existencia y su posición frente a muchas otras cosas. En muchas otras cosas en las cuales Kafka no se ve, como hemos insistido tantas veces, como una simple víctima, sino como el resultado de un tejido de relaciones e influencias, donde el padre, como también otras experiencias, son determinantes. Pero hay algo de la escritura que, como te decía Lina, es reveladora de él o es, de alguna manera, le permite irse conociendo a sí mismo y me parecía que hay una cosa que uno podría decirlo hasta como jugando un poco con la expresión que utiliza Kafka en alguna parte, cuando dice aquello de que a muchas personas lo que pasa es que les suceden las cosas y no las hacen o no las logran. Uno podría decir jugando con esa expresión, Kafka se opone a que su identidad simplemente le suceda. Él quiere lograr su identidad, él quiere conquistar o acercarse un poco a eso. Y eso yo creo que ya pasando, digámoslo, al tema propiamente de la escritura, es algo que sucede en él. Yo he tenido una experiencia en la lectura de Kafka y es que cada renglón que escribe este hombre brota autenticidad. Es un hombre que no se esconde, es un hombre que utiliza efectivamente la escritura para mostrarse tal como es, o por lo menos para mostrarse tal como es de lo que él conoce de sí, porque a veces uno no se puede mostrar tal como es si uno a sí mismo no se ha descifrado en algo, y yo creo que esa es una tarea que no, de nunca terminar.
Pero en Kafka, esa autenticidad y esa exigencia de presentar esa palabra auténtica, esa palabra que dé cuenta de algo que realmente a él le pasa o que ha sido el fruto de una indagación seria, que ya uno lo puede contrastar. Es un hombre que puede mantener una exigencia y ser profundamente sincero en la escritura y no tiene ningún problema o no le tiembla ni el puño ni la voz para señalar cuando, por ejemplo, ha sido un mediocre o cuando él, por ejemplo, ha sentido que no ha vivido, por ejemplo, cuando estuvo en el colegio o estaba haciendo la carrera, como que este no soy yo en pleno, este no soy yo, aquí yo no estaba aprendiendo, aquí yo no estaba siendo ningún tipo excepcional y no me dejo llevar por los cantos de sirena de la sociedad que me decía que era muy aplicado, muy buen estudiante o que mi padre me decía que yo era muy buen trabajador o muy laborioso. Falso, eso no era yo. Y es decir, él se hubiera podido entregar precisamente a esa imagen o a ese elogio barato. Pero entonces en eso que decía de la autenticidad, yo lo que sentía es que la escritura de Kafka logra algo importante porque es casi como que esa literatura que logra es una estética que es ante todo una ética. Y una ética porque es la capacidad de sostener entre ceja y ceja la verdad propia y la verdad ante el mundo y lo que eso conecta. Y eso es a través de esa indagación que hace de asuntos personales, pero también de mantener las preguntas. Y uno se podría decir esa literatura que es exigente con la verdad es precisamente por la particularidad de las preguntas. Escuchaba un comentario de uno de los integrantes que decía que lo particular de Kafka habían sido las preguntas que se habían planteado. Y yo creo que eso es muy acertado. Uno podría decir también la excepcionalidad de Kafka tiene que ver con la excepcionalidad de las preguntas que tuvo la capacidad para plantearse. Entonces, eso conectado con la elaboración de la escritura, la angustia y la búsqueda de una identidad son elementos que uno ve presentes permanentemente en Kafka y que yo creo que hablan un poco sí, de eso que estamos viendo ahora en Carta al Padre. A mí me ha impresionado mucho, Santi, a propósito de ese tema de la búsqueda de la verdad en Carta al Padre, cómo logra Kafka sacar de acontecimientos que parecen muy cotidianos o muy banales, cómo logra sacar grandes preguntas también a propósito de la verdad y sobre todo de la valentía de enfrentarse a esas verdades por más difíciles que éstas sean. Ahí me gustaría como traer una frase directamente del texto de Hannah Arendt que dice lo siguiente. Abro comillas. Solo el lector, que por los motivos que fuere y por vagos que estos sean, busca la verdad, sabrá hacer algo con Kafka y sus modelos, y estará agradecido si alguna vez, en una única página o incluso en una única frase, de pronto se le hace visible la nuda estructura de aconteceres completamente banales. Y ese asunto con la verdad creo que tiene que ver también con eso que hemos venido mencionando de cómo la literatura, cómo la escritura es para Kafka la única forma de salvarse a sí mismo y cómo en una gran parte de sus textos y en específico me voy a referir a los diarios, aparece una lucha muy importante por tratar de comprender su lugar en las cosas, con los demás, consigo mismo, y en la escritura es el lugar privilegiado para hacer esa búsqueda, es el medio que escoge para tratar de cumplir con esa exigencia que tiene sobre sí mismo de la búsqueda de la verdad. De hecho, hay muchos momentos a propósito, y esto lo retomo de un texto, de un capítulo en particular del texto de Kafka a Kafka de Maurice Blanchot, donde él retoma apartados del diario de Kafka en donde éste menciona frases como solo soy literatura y no puedo ni quiero ser otra cosa. Mi situación me es insoportable porque contradice mi único deseo y mi única vocación, la literatura. Todo lo que no es literatura me hastía. Mi oportunidad de poder utilizar mis facultades y cada posibilidad de algún modo está por entero en el terreno de lo literario. Y aquí vemos a un hombre que realmente ha encontrado en esa posibilidad de escribir, esa posibilidad precisamente de decirse unas verdades sobre sí mismo, sobre su lugar y que no tiene otro medio para hacerlo, que yo creo que eso también resulta
muy singular en Kafka y muy, muy valiente, ¿no? Yo pensaba como una persona que tiene toda esta vida como de la que hemos hablado, que además es una vida que le impide, por ejemplo, el ejercicio constante de la escritura y que requiere de la escritura para sobrevivir, pues se ve enfrentada a unas contradicciones muy importantes sobre sí mismo, por ejemplo, en términos de la utilización de su tiempo. Por ejemplo, esto que vemos también en el apartado que trabajamos en la última sesión de lectura del seminario que tiene que ver con el matrimonio o la familia, porque de algún lado hay ahí una contradicción. Es un modelo de vida que no puede ir o que no compagina completamente con esa necesidad tan imperiosa que él siente de escribir. Entonces vemos a un ser humano que enfrenta valientemente también una contradicción muy importante respecto a lo que se espera, lo que él incluso cree que debe esperar de la vida y al deseo, por ejemplo, de escribir, que sería lo más importante para él. Sí, es que ahí, por ejemplo, con eso que anotas, yo pensaba que en esa conquista de libertad hay incluso apartados de Kafka donde pone en duda hasta la misma escritura. O sea, pone en duda la escritura como el desarrollo de su propia libertad. Y lo pongo ejemplificando los escritos iniciales de Kafka. Es llamativa pues esa imagen que presenta Kafka en Carta al Padre cuando alude a ese hecho de cuando él le llevaba textos y que el padre pues con cierta displicencia, cierta no, con total displicencia, dejaba el texto a un lado y le decía, déjalo en la mesa de noche, algo así. Kafka inicialmente decía, se sentía independiente, autónomo, como que lograba cierta libertad, pero luego dice, como dudando de esa supuesta libertad, diciendo que realmente ahí esos textos versaban sobre él. Pero por eso digo que entiendo ahí la duda. A veces uno, por admirable que sean estos autores, no hay que verlos como ya armoniosos o como plenamente, digámoslo, coherentes. Cuando digo coherencia, no porque haya una especie de división extrema entre la vida y la obra. De hecho, yo creo que este hombre lo que más muestra es esa afinidad. Lo que digo es que si están en una búsqueda permanentemente, hay aspectos en los cuales pueden desarrollar ciertas dudas, puedan tener ciertos interrogantes. Por ejemplo, nosotros planteábamos casi como una afirmación categórica que hay una búsqueda de la identidad y un desarrollo de la libertad de Kafka mediante la escritura. A lo que habría simplemente que agregar es que esa búsqueda no es armoniosa, que esa Ujú. búsqueda tiene sus subes y bajas. Yo pues no puedo olvidar que Carlos Mario ha insistido mucho que ese hombre tan admirable que fue Kafka en su escritura, por ejemplo, no fue capaz de desprenderse eh, es- eh, fuertemente de la idea de matrimoniarse, de casarse, que por ejemplo no pudo concebir la idea de una posibilidad de llevar una vida en soledad. En soledad no porque implicase la renuncia a una posibilidad de un vínculo con un otro, pero sí que había momentos de una inalienable soledad que implicaba ese refugio y sobre todo para él en un momento de la escritura que era su vocación. Pero bueno, este hombre, por ejemplo, en alguna parte plantea eso, plantea que quizá no sea tan libre, que quizá todavía estuviese amarrado de alguna manera, por decirlo así, al Padre, dado que sus escritos versaban con él. Que eso me parece también muy importante cómo él es capaz de alguna manera de situar la influencia particular que tuvo el Padre, porque no puedo Ujú. dejar de decir cuando él, sí, los textos versaban sobre él entendía esa influencia que había tenido el Padre, pero lo que está poniendo el de presente ahí es una idea, si se quiere, hasta de un hondo filosófico muy importante, porque es como él estuvo determinado, pero estuvo determinado, todos estamos determinados para el ejercicio de la libertad, pero él lo plantea en ese plano, digámoslo, de unas consecuencias negativas para él, digámoslo así, porque fue casi como diezmado. Recordemos que él cuando hace esa disgregación sobre la libertad en la escritura, luego habla de la elección de la profesión. Les dice, me diste libertad de elegir una profesión, pero es que cómo iba a ejercer esa libertad si toda mi vida había estado ya dominada por la inseguridad, por la incapacidad de afirmar, que es precisamente lo que yo pienso que busca Kafka permanentemente, un espacio
para afirmarse o tener cierta seguridad en esa afirmación. Quisiera cerrar con una frasecita de Zuleta a propósito de, digamos, lo que en términos generales ha versado esta conversación entre Lina y yo sobre la autenticidad de Kafka. Dice Zuleta en un texto que se llama Kafka y la modernidad lo siguiente. Esto es a propósito de Kafka. En general en su vida son muy importantes las ideas. Sus ideas mordían. Era eso lo que lo hacía un gran pensador. Esas ideas no eran opiniones que se pueden más o menos cambiar, intercambiar, respetar o acoger o rechazar, sino que él trataba de encarnar. Tomaba en serio el pensamiento. Se sentía, por ejemplo, tan desarraigado en la forma de trabajo, en la división social del trabajo. Él, abogado de una compañía de seguros, se sentía tan desarraigado en eso, tan lejano a eso, que comenzó a erigir una especie de culto al trabajo manual. Se puso a estudiar carpintería para llegar a ser carpintero, porque creía que ese era un oficio real, hacer una mesa. En cambio, todo lo que él hacía en ese banco, todas esas cuentas, él no les veía mayor realidad. Entonces se puso a estudiar carpintería. Desde luego que eso no halagaba mucho a su padre, que un señor abogado, el doctor Kafka, aspirara a ser carpintero. Y bueno, como va terminando el programa, dejamos hasta ahí, pero deja una semblanza del tipo de hombre que era este gran autor. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta emisión del programa Recordar a nuestros maestros. Esperamos que nos sigan acompañando en este ciclo de programas sobre 100 años sin Franz Kafka. Esperamos también que nos acompañen en las redes sociales de la Biblioteca Franz Kafka a través de YouTube, de Spotify, de Instagram y de Facebook. Les deseamos un excelente día. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.